Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Bienvenidos, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Desde luego para poderles ofertar, como siempre, puntos de vista con relación a los temas que vamos a colocar sobre la mesa y que tienen que ver precisamente de cómo va marcando el país en las diferentes áreas, en el área política, en el área económica, en el área social, en fin. Somos la versatilidad en la discusión, en los planteamientos de temas importantes para que usted, sin duda alguna, pueda recoger los insumos pertinentes y construir su propia lectura de lo que está pasando en el país. Esta mañana nos acompaña la presidenta de Coexport, Silvia Cuellar, con quien vamos a aprovechar a hacer una evaluación de todos esos indicadores importantes en materia de exportación y el valor agregado que están dando precisamente a esa proyección de crecimiento económico en el país. ¿A qué factores se presentan de manera desafiantes en este contexto? Recordemos que hay aspectos muy puntuales para reconocer que los rubros que a lo mejor crezcan, alguna, facilidad tienen para poderlo desarrollar. Estos y otros componentes serán tratados esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta de Coexport, Silvia Cuellar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes, Ernesto, esta mañana. Bueno, gracias precisamente a Banco Agrícola, quien es patrocinador de este segmento. Y nuevamente gracias, Silvita, por acompañarnos. Ahora ya también en calidad de presidenta de Coexport, ¿no? Directora y presidenta de Coexport, ¿sí? Es un reto, ¿no? Ejerciendo los dos. Ejerciendo los dos. Un gran desafío, pero de hecho corre por sus venas un ADN de muchos años al frente de este importante sector rubro del eje económico del país. Mira que llevamos 37 años ya en Coexport, ¿verdad? Desde su fundación como gremial, como corporación de exportadores. Precisamente cuando yo ingreso, ese es el reto, ¿verdad? Llevar un comité a lo que es ahora la gremial. Precisamente el año pasado cumplimos 50 años como estando en este tema de fomentando las exportaciones, apoyando y dinamizando, ¿verdad? Tratando de impulsar que nuestro sector exportador crezca. Y precisamente el año pasado que celebramos eso fue en diciembre. Hicimos una gran celebración realmente y tuvimos también la premiación, el reconocimiento, alrededor de 15 empresas que fueron las fundadoras de la corporación como tal, empresas que han ido creciendo tanto y que las seguís viendo, ¿verdad? En su trayectoria bastante exitosa e incluso, fíjate, es importante decir, ahí estamos viendo empresas de todo rubro, ¿verdad? De plásticos, de textiles, de alimentos, pero también decir y destacar que El Salvador gana por segunda vez el premio al exportador de Centroamérica. O sea, El Salvador se posiciona el año antepasado con Ferromax, que gana el premio al exportador de Centroamérica, al exportador de toda la región, ¿verdad? Y El Salvador se coloca como número 1. Y el año pasado también, normalmente no sucede, ¿verdad? Cambia un país, otro país. Pues nosotros la ganamos el año pasado con Vijosa. Por supuesto, todo el esfuerzo de esta empresa, este reconocimiento, esta calidad. Que mira, son empresas icónicas y que yo diría que son el ejemplo de lo que el empuje empresarial exportador está teniendo. Y sí, nos estamos desarrollando muy bien, yéndose a diferentes mercados, ¿verdad? Haciendo el esfuerzo con todos estos bemoles que están pasando, ¿verdad? Con todos, digamos, retos que tienen que sobrepasar. Y bueno, y ahí vamos, ¿verdad? En las exportaciones. Qué bueno, vamos a tener tiempo de ir categorizando cada una de ellas. Pero quiero comenzar con, en algún momento, abordar la reacción, la posición de ustedes como sector exportador, con relación, y creo que fue un punto medular que antecede
la coordinación para tratar, para llevar a desarrollar esta entrevista, que fue las declaraciones que en su momento diera en este mismo programa el presidente de CEPA, Federico Aliker, con respecto al tema del ferry, las razones por las cuales ya no está funcionando en el país, ya no está operando en el país. Me gustaría poner un poco en el contexto estas declaraciones y luego las comentamos. Veamos a continuación. Bueno, me dicen que ya va a estar listo para poderlo transmitir. Yo vi ¿sí? esa entrevista, definitivamente escuché las expresiones del presidente de CEPA. Quiero decirte que el esfuerzo que hizo CEPA fue muy grande realmente, para que le hizo una apuesta a que definitivamente todas las condiciones de puerto estuvieran listas. Porque sí tenía que hacerse bastante al respecto, ¿verdad? Número uno. Número dos, también se trabajó mucho con el Ministerio de Economía, con aduanas, con todo lo que tiene que ver con la infraestructura que debe estar lista para que toda la tramitología, ¿verdad? Y todo, aquí estás haciendo una nueva forma de salir, de transportar. Es una multimodal. Tomás el transporte terrestre y después tomás el transporte marítimo combinado, que normalmente no sucede. Y es una distancia corta. Entonces tienen que haber ciertos trámites que se tienen que seguir para que esto suceda, para que sea un transporte multimodal de tal forma que tu documentación desde el inicio hasta el final vaya sin ningún problema. Incluso SIECA tuvo que ver en esto, porque cuando se inaugura y sale el ferry en prueba, ¿verdad? Estuvieron presentes hasta el presidente, el secretario de SIECA, porque es todo, bueno, es todo un proceso que se sigue. Que es la Secretaría de Integración Económica. Integración Económica. Asimismo, Costa Rica también, porque Costa Rica, Puerto Caldera es un puerto muy congestionado, Puerto La Unión no, pero Caldera sí. Entonces Calderas tuvo que adecuar el espacio especial para que pudiera llegar el ferry. Pero te digo, hubo un momento, y yo sí lo dije y lo repito, hubo un momento en que todas las estrellas se alinearon, todo estuvo perfecto, todo estuvo preparado y se recibe el primer, yo diría, el primer barco que hace la función del ferry. ¿Por qué? Porque ya habían venido otras empresas. Esto no lo ven, entonces, no es nuevo. ¿qué pudo? Antes, ¿no es nuevo? No es nuevo. Si nosotros tuvimos esa modalidad de ferry o barco transportando, digamos, camiones o containers, lo que sea, ¿no es nuevo? ¿No era nuevo? ¿No era novedoso? No es una novedad en el sentido de que existió ya ferry aquí. O sea, el primer ferry que existió, como te decía, fue en los 80 con Nicaragua, ¿no? Y estuvo funcionando como por 10 años, 8 años. ¿Y cuál es la diferencia ahora entre aquel de ahora es Costa Rica, ¿verdad? ¿Sí? Ya no es Nicaragua, para empezar. Pero no te puedo decir cuál es. Bueno, sí puedo decir que antes tal vez el transporte terrestre no estaba tan desarrollado como ahora, todas las rutas, todo lo que se tiene, ¿verdad? Entonces, claro, el ferry, cuando viene, ofrece la ventaja de la cercanía. De la cercanía no, del tiempo más corto para llegar a tu destino, ¿verdad? Vía terrestre podría tomar 3, 4, hasta 5 días si hay problemas en los diferentes puntos fronterizos en que va parando ese transporte. Mientras que el ferry sale de un punto y llega al siguiente punto. No hay otras paradas en medio. No es un solo tirón, digámoslo así, entre comillas. Entonces, debería ser más rápido. Se indicaba que el ferry llegaba en cosa de, al principio se dijo, hasta 16 horas. Incluso se podría decir que podría llegar en 9 horas, pero mucho depende del oleaje, de cómo están las mareas, de cómo está el puerto a destino. Entonces, realmente al final no es ese el tiempo que toma más tiempo, toma alrededor de 24 horas, ¿no? Por toda la parte de carga, descarga, tiempo, todos esos marea, tiempos, momentos. Y además temporales, ¿verdad? Porque también cuando zarpó la primera vez el barco, cuando llega a Costa Rica había un temporal, estaba lloviendo.
Entonces tuvo que esperar. Que no es extraño porque es parte del clima casi permanente de Costa Rica, ¿no? Vaya, digamos, pero sigue siendo ventaja porque con todo eso sí la distancia es menor. O sea, sí el tiempo es menor, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan menor? Pues ya un transporte terrestre puede llegar en cosa de 2 días y medio, 3 días, ¿no? Entonces, el problema aquí fue, sí tiene ventaja, sí los exportadores lo quieren, sí los importadores lo quieren, sí se hicieron las pruebas, sí todo salió bien. Es increíble porque el ferry tenía la capacidad de 100 unidades y podía llevar carga enganchada, carga desenganchada, carga refrigerada, camioncitos, lo que quisieras. Lo podía llevar. Además tenía capacidad para llevar, ¿cómo se llama?, turistas. Y eso ya lo tenía contemplado para futuro. O sea, cuando nosotros conocimos el barco tenía un área de restaurante, pues tenía cabinas para dormir buenas, ¿verdad? Los motoristas, pues ahí tendrían esa ventaja que en vez de ir en tierra, vas en un barco, vas como descansado. A ver, es que quizás para poder dimensionar lo que estamos hablando es que el ferry lo que vendría es a facilitar y a restar tiempo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Por el desplazamiento en carretera versus la modalidad marítima. Y no solo eso, ya tengo las declaraciones, me dicen que ya están listas, las vamos a escuchar para ponerlas un poquito en el contexto. Perfecto. El propósito de esto, presidente de Coexport, es precisamente comprender las razones por las cuales un proyecto de tal envergadura, que fue vendido como algo que verdaderamente va a facilitar esa conexión comercial, ¿verdad?, con Costa Rica, no tardó más en pensar en la operación, en echarlo a andar, que en cerrarse inmediatamente. Eso es lo que se quema. Vamos a ver. A las empresas y a las gremiales se les puso el ferry y no lo aprovecharon. Eso es una realidad. Sumado, ¿por qué? Porque obviamente querían ir, como que yo te ponga de aquí a Guatemala, que cueste lo mismo ir en avión que ir en carreta. Ok, no lo aprovecharon y lo querían pues prácticamente gratis. Palabras sí, más y palabras menos. Palabras menos, pero sí, ahí tengo que decirte un tema, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando tú haces negocios en comercio internacional, en comercio exterior, la competitividad es fundamental. Y la competitividad está en cuánto mi precio se compara con el de otro que está haciendo los mismos productos o similares productos y que está en ese mercado. Entonces, la empresa lo que ve es que sus costos no sean tan más altos. ¿Qué sucedió con esta situación? Que, mira, número uno, siento yo, y cuando él se refería a gremiales, porque hablamos con él y dije, ¿a qué gremial se refería, verdad? Cuando él se refería a gremiales, sí se refirió mucho a las gremiales transportistas. ¿Por qué? El tema es que los transportistas y el ferry no se pusieron de acuerdo. Lo que los empresarios pedían, sobre todo, es que hubiera un solo cobro, por decirte, que el costo del ferry con el costo del transporte terrestre fuera sumado, ¿no? Entonces, lo que estábamos pidiendo, o lo que se estaba pidiendo, era un door to door, como decimos. Usted cóbreme desde que sale hasta que llega. ¿Cómo ustedes entienden entre el ferry, el transportista, la agencia de carga? No es el tema. A la empresa lo que le interesa es, cóbreme, ¿quién me va a cobrar? Uno. Y ese que me ofrezca los servicios como sea, ¿no? Bueno, sí se hizo al final. Y lo que sucedió es que el ferry venía con unas tarifas bastante altas, demasiado altas. Te estoy hablando de que en vez de pagar, por decirte, por un terrestre $1,300, venía a pagar con el ferry hasta $2,300. Estaba subiendo hasta $1,000. Entonces ese argumento de que lo querían prácticamente. Sí, gratis no es eso. Gratis, palabras malas, palabras cuando más. Tú le pedís a un empresario cómo quisiera usted, cómo sopesa usted ese valor, el empresario te dice, estoy dispuesto a pagar más, pero no estoy dispuesto a pagar mucho más que me preste competitividad para llegar al mercado. Prefirieron seguir con el transporte terrestre. Es que necesitaban contratando
porque de la otra forma no hubieran sido siendo competitivo. Mira, una empresa nos hizo y lo hizo en una reunión. Un estudio de costo. Exactamente. Operación. Y le salía, ponerle que por cada viaje estaba pagando, ya haciendo negociaciones, porque esa tarifa que te estoy dando siguió bajando. Al final salió como en $1,700, $1,800 todavía. Y eso ya estaba más o menos potable, ¿verdad? Pero una empresa que nos hizo, bueno, sino varias, nos hicieron el ensayo y le salía como $400 adicionales por cada viaje. Y esa empresa estaba haciendo alrededor de 20. 2 por 4. 800, ¿cuánto es? 2.800, ¿no? 2 por 4, 24, no sé. 2.400. 2.400 al mes. Multiplica eso por el año. Eso era lo que esa empresa estaba pagando más que lo que normalmente estaba pagando. Ahora, hay algo que es importante, ¿verdad? Afortunadamente, el año pasado no tuvimos tantos problemas en los puntos fronterizos, porque la situación está que, digamos, se ha ido a la huelga, a paro en los puertos, en los puestos fronterizos de Nicaragua. Han habido robos y hay todavía robos en el trayecto yendo hacia el sur, e incluso el ferry transportó carga que venía de Guatemala también. Fíjese que a propósito, y siendo, digamos, con esa línea del planteamiento que hacía el presidente de CEPA, decía, ya vamos a ver, recojo la parte textual, donde decía, ya vamos a ver qué va a pasar cuando cierren la frontera de Nicaragua y van a estar pidiendo el ferry. Sí, pero el tema es ese, ¿verdad? O sea, que como son situaciones muy puntuales, muy cada tiempo, ¿verdad? Y entonces vas a estar pagando más y la situación no se presenta todo el tiempo. No obstante, no solo es eso, hay otros tipos de ventajas que tiene, porque como te digo, no hay que ir parando en puesto fronterizo, que muchas veces pueden haber problemas no solo de paros, sino de que si la tormenta, sino que de la burocracia en tramitología. ¿Ves? Hay otros tipos de cosas. Pero no obstante eso, cuando el empresario evalúa, ¿verdad?, su competitividad en el mercado destino, subiendo esa tarifa, puede que le salga mal. Puede que el costo sea tan alto, y eso es lo que sucedió al final para ambos. Okay, pero porque también el ferry hizo sus números. Y si el ferry no llenaba con al menos 60 unidades, ya no le era rentable. Y esa frecuencia también pudo haber afectado, porque entiendo que iba a ser... ¿cuánto? 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. 2 veces a la semana y yendo hacia Costa Rica. Y pudo haber sido uno para poder capitalizar mayores clientes. Pudo haber sido uno, ¿verdad? Y tal vez apostándole. Pero a lo mejor no era negocio para ellos. Exactamente. Ellos mismos indicados, mira, dijeron ellos, nosotros nos encanta la ruta, estamos bien, sabemos que es potencial. Lamentablemente no hubo ese acuerdo con los transportistas terrestres para que hubiéramos podido tener una ruta coincidente entre ambos. Ellos decían, ¿por qué no compartimos costos? O sea, la tarifa nuestra con la tarifa de ellos, mitad y mitad, y hacer un solo trayecto con esa tarifa que probablemente hubiera sido viable. ¿Qué canal de comunicación hubo para poder, digamos, encontrar una salida a este proyecto que se vendió como la gran panacea en la solución y conexión turística, etcétera, ¿no? Sí, yo diría más bien a dónde no hubo esa conexión, a dónde no hubo esa comunicación. Y estas son lecciones aprendidas, y de las lecciones aprendidas podemos sacar algo positivo, y que la próxima, porque fíjate que ya hay otros intentos, ya hay otros interesados en venir, ¿verdad? Entiendo que hay una empresa que también está, otra segunda empresa que está interesada. Tercera o cuarta, porque acuérdense que ya han venido otras, ¿verdad? No, pero entiendo que ya se va a anunciar, ¿no? Y qué bueno, porque al final creo que el propósito es de medir los altos y bajos que hubo en todo este proceso, a la cual yo llamo panacea, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que, bueno, el país debe de tener todos esos canales, digamos, de comunicación marítima,
que nos permita... Es correcto, y tiene que trabajar... Inyectarle dinamismo a la economía. Tiene que verse como que esto es un esfuerzo complementario. Claro. Uno no viene a quitar el otro servicio. O sea, por ejemplo, Sí. el servicio de Porque el ferry sabor que no me dejó viene a mí- coger el transportista, ¿Sí? porque el transportista siempre va a seguir teniendo su negocio. ¿Por qué? Porque en vez de irse en carretera, se va a montar en un ferry. En un ferry. Y siempre va a tener la alternativa de ir terrestre. No era imposible estar pensando que toda la carga se fuera en ferry, tampoco la capacidad da para eso, ¿no? Entonces siempre van a existir las dos modalidades. Lo importante es ese acuerdo en llegar a una tarifa de tal forma que los dos tengan ventaja. ¿Verdad? Que uno no esté viendo que por estarle dando el negocio al otro yo estoy dejando de ganar. Yo creo que no se debe de ver así. Sino, no, más bien no creo, es que estoy segura que lo que tuvo que haber habido es un entendimiento. Mira, yo estuve presente en una reunión que precisamente tu servidora hizo posible entre un transportista terrestre y el ferry. Estuvimos en la reunión, estuvimos viendo lo que uno decía al otro, cuál era su punto de vista, cuál era el punto de vista del otro, y al final les decía, pero miren, si lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en esa tarifa entre ustedes, porque el empresario quiere el servicio. El empresario sí está interesado en el servicio del ferry. El empresario estuvo en reuniones con CEPA. Los empresarios llegamos a reuniones con CEPA viendo todo el proyecto. Se hizo reuniones con los del ferry, se hicieron con esta compañía, se hizo con la compañía que vino anteriormente con el proyecto del ferry, que no llegó con el barco, sino solo con el proyecto, pero nos mostraron el barco. También otra compañía tica que vino antes, hace como 3 años vino, también con otra oferta de ferry, todos estaban anuentes en las reuniones, pero todos pedían la reunión. Ese análisis y esa... ¿Dónde está la tarifa competitiva? Exactamente. Ese análisis precisamente puntual que teníamos con el presidente lo corona con la mención del interés de otra empresa que va a asumir nuevamente ese reto. Y esperemos que esta Y eso me vez... alegró mucho. Yo creo que es una buena noticia, le decía yo que me daba, porque, insisto, el anhelo es ver un país conectado. Así es. Y esperemos, como digo, que esta vez ya sea realmente con un servicio regular, que no sea solamente una prueba, porque esta fue a prueba. Entonces falló el tema de no ponernos de acuerdo en el tema tarifa. No porque era una ganguería la que querían en este caso. No. Ganguería es decirte, bueno, claro, habían empresas, y hay empresas que son así, que tienen que ver hasta el último centavo, ¿verdad? Entonces pedían, mire, el servicio que sea el mismo valor que sea vía terrestre. Eso tampoco es difícil, ¿verdad? Pero era un proyecto de ganar. Es correcto, ¿sí? Es correcto, entre todos, ¿verdad? Y tener el ferry de tal forma que vaya creciendo no solo un ferry de El Salvador, Costa Rica, sino que Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, porque la carga sí viene, claro, ¿no? Entonces... Una conexión de Panamá acá, vía marítima, es... Y te voy a decir, cuando Guatemala se da cuenta, la gremial homóloga de nosotros inmediatamente nos dice, Silvia, podemos hacer una reunión con el ferry y podemos hablar y ver cómo podemos nosotros también engancharnos de esto. Y por supuesto que se hizo, y como te digo, en el primer viaje iban, yo creo, no me acuerdo si son 2 o 3 unidades que venían de Guatemala precisamente probando. El ferry se probó, el ferry estuvo bien, todo el funcionamiento estuvo bien, aparte de que los tiempos, de que las mareas, etcétera, etcétera. Pero todo eso es parte de una incluso del Callado también, exactamente, del Callado que se habló, que al principio quedó un poco complicado. Salió complicado, creo, ¿verdad? que no podía bajar muy bien la rampa. La rampa, ¿no? Exactamente, pero fue por eso. Lo que yo quiero un poco para ir entrando en el resumen mismo de este tema es que exista ese proyecto o esa categoría de ganar, gana el país, gana el inversionista, ganan los empresarios, ¿verdad? Ganan los transportistas, ¿verdad? Ganan los empleados, que me imagino que... imagínate qué bonito, teniendo la operación del ferry alrededor, se crean más empleos, por supuesto. La tripulación que traía este ferry no era tripulación salvadoreña. Voy a ir cerrando este ciclo de tema, porque era el propósito con el cual coordinamos abordar, dar a conocer cuál es el punto. Y la idea, en resumen, ¿sí? El ferry es una apuesta que debe seguir como país. Los empresarios están abiertos, por supuesto, a tener el ferry, pero en condiciones competitivas. Ok.
Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué responsabilidad, en todo caso, pues ya hablamos de la responsabilidad, mejor dicho, que se ha tenido alrededor del tema del ferry? Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los, o cómo ve en este caso el sector exportador el estado actual de la economía, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Los rubros. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 6:59. Sin duda alguna, para la mañana es el café perfecto. Así es que desde ya les invito a que se tomen un sorbo riquísimo de café rico, ¿verdad? Delicioso, delicioso. ¿Sí? Así es. Cae bien esta mañana. Qué bueno. Silvia Escobar, presidenta de Coexport con nosotros. Ya voy. Sí, no sé con quién. Sí, siempre voy cambiándole Silvia Cuellar. Silvita, a ver, solo para cerrar esto, ¿continuaron conversaciones sobre el tema? Sí, por supuesto. Posteriormente a lo que hemos estado hablando. Sí, no solo con aquí, sino también en Costa Rica, porque recuérdate que las cámaras siempre nos estamos comunicando, las cámaras homólogas, ¿verdad? Como lo están viendo ustedes, como lo estamos viendo nosotros, y también al nivel de las embajadas, ¿verdad? De la Embajada de Costa Rica, de nuestra embajada, para ver cómo están esos acercamientos. Nosotros recibimos una empresa interesada realmente, ya nos visitó, ya nos reunimos. Están pensándolo, ¿verdad? Porque cada quien ve ventajas de cómo se hace, ya no va... Creo que va a tomar un poco de tiempo, porque como lo que hablamos anteriormente, pónganse de acuerdo, es importante. Nosotros ofrecemos como Coexport el camino para hacer esos acercamientos, porque nosotros estamos con todos, ¿verdad? ¿Y este planteamiento de ustedes es igual al del sector transporte de carga, o ustedes asumen la representación de ellos en este negocio? No podemos. El sector de transporte de carga tiene su, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es hablar con ellos y tratar de acercar a todas las partes. Incluso, fíjate que no solo es el transportista de carga, sino también son los operadores, ¿verdad? Los operadores las logísticos. Agencias de carga, ¿verdad? Y incluso salió un artículo, me recuerdo, del presidente de agencias de carga diciendo, nosotros no fuimos consultados. No es que fueron consultados o fueron invitados. Mira, te voy a decir, incluso al principio, cuando vino el ferry, nosotros fuimos metidos, entre comillas. Cuando escuchamos que ya venía ese ferry, que con él no nos habíamos reunido antes, con otras empresas sí, pero con él no, lo entendimos por una noticia que salió, e incluso, empezamos a averiguar y dijimos, ¿y cuál es el ferry? ¿Cuándo viene? Y entonces nosotros mismos nos acercamos y los abordamos desde nuestra perspectiva. Era importante, ¿verdad? Entonces ahí seguimos con eso. Entonces las agencias de carga dijeron, con nosotros no se reunieron. Es cierto, no se reunieron con ellos. Y era importante haber tenido esa reunión, ¿no? Pero todo eso, también la iniciativa la toma la empresa que viene. Pero, a ver, ¿qué capacidad hay para un, digamos, involucrado en este negocio, cuando a veces las posturas son adversas a esa proyección? Aquí hay de todo, ¿verdad? Porque alguien puede decir, esto representa para mí una amenaza a mi negocio, ¿no? Sí, claro. Ahí es donde está. Entendería yo que por ahí estuvo. Que por ahí estuvo la postura de este sector. Vamos a ver si lo conversamos más adelante con ellos. Sí. Y también te pueden decir por qué es que se está pagando más al ferry y menos a nosotros. Exacto. Y no es eso. Es llegar a un acuerdo. Todo es eso. En la vida todo es eso. Podemos llegar a un acuerdo o no podemos llegar a un acuerdo, pero aquí sí se puede, porque incluso se hicieron números y al final te voy a decir, no todo el sector estaba en contra. O sea, habían empresas que incluso dieron el servicio, se montaron al ferry. Bueno, si hubo 3 o cuántos viajes se hicieron. Y no solo eso, te voy a decir otra cosa. Bueno, ¿y quién es el que paga? Pues es el empresario. Si el transportista sirve al empresario. Claro, y yo estoy en la opción de buscar a usted lo que sea. Exacto. Y si un avión me pone y me sale más barato, me voy con el avión. Me voy con el avión y le digo a él, mire, yo necesito que mi operación sea de esta manera, ¿no? Entonces, todo ese acuerdo tenía que haberse trabajado con el ferry anticipadamente. Ahora, las medidas proteccionistas, no sé, si entramos a estudiar el modelo de economía, creo que vamos a entrar en ampliando, digamos, en el tiempo, pero
yo siento que el proyecto era de verlo, y debe de ser, espero que se reactive, ganar, ¿no? Ganamos todos. Y te aseguro que la operación puede hacerse de tal forma que sea así. Otra cosa, esto también nos da pie a pensar en otras. El transporte de distancias cortas ha sido algo que siempre se ha pedido, siempre se ha dicho, debemos de tener esas operaciones. El ferry era bastante grande, o sea, era capacidad de 100 unidades. ¿Puede venir un ferry que tenga capacidad menor? ¿Por qué no? ¿No? Entonces puede ser que sus costos sean menores a los que el costo de operar este ferry era, porque hay que ver también la operación del ferry. ¿Cuál es el costo de la operación del ferry? Si tal vez la operación es muy costosa, ¿verdad? Eso te puede llevar a que tu tarifa sea más alta y puede hacer que no sea asequible, que es lo que pudo haber pasado. No te digo que es porque sí, cuando se hace el levantamiento de la información de la carga que se va hacia Costa Rica, hacia Panamá o que viene de Guatemala, por supuesto que puede llenar la unidad con 100 unidades. ¿Cuánto me cuesta enviar un contenedor de acá a Costa Rica, por ejemplo? ¿Terrestre? Terrestre. Las tarifas andan desde $1,100 hasta $1,800. Ok, Pero ¿cuál es el promedio? Sí. ¿Cuál es el promedio? 1,300. Va, 1,300. ¿El ferry me cobraba? Al principio, sumando, porque es que no puede ser solo el ferry, tiene que ser la suma, ¿verdad? Sí, porque aquí tenemos que comparar el trayecto completo, transporte terrestre, con el trayecto completo con el ferry. No podemos comparar solo ferry con transporte terrestre, porque le tenés que sumar las dos. Sin ser matemático, ¿verdad? De entrada, entiendo que hay ahí un... Entonces, claro. Un costo alto de operación. Tú le decís al transporte terrestre, mire, usted solo tiene que cobrar el trayecto terrestre, su gasto, su motorista, etcétera. Tengo mi empresa acá voy al puerto de La Unión, Salvador a La Unión, por ejemplo. Y de ahí de La Unión voy al destino. Voy con otro proveedor de transporte. No necesariamente, porque acuérdate que aquí la unidad iba enganchada. Puede ir enganchada. Yo puedo llevar y subo mi camión con todo y el contenedor. O sea, no es que estoy haciendo... Tienen las dos modalidades. Puedes llevarla enganchada o puedes solo llevar y tener las dos operaciones. Pero normalmente, en su mayoría, todos iban enganchados. Pero también hubieron otros que iban desenganchados. Entonces, ¿qué tiene que hacer el transportista terrestre? Era otro tema. Me decían, llevo la carga ya, me tardo menos, y entonces ¿qué hago? ¿Cómo me regreso? ¿Me regreso vacío? No, lo que tiene que hacer usted ya saber que va a llegar en cierta fecha, y en esa fecha usted ya tiene que haber buscado otros clientes para poder traer carga, sea que puede traerla por vía férrea, porque vía ferry, que puede ser que no, porque sale el siguiente día, ¿verdad? O que usted se venga con la carga terrestre y ahí hace la combinación. Mira, que hacerla se puede, la matemática se puede y se hizo porque se dio el servicio. E incluso una compañía guatemalteca hizo una alianza con el ferry y ahí es donde ofrecieron el door to door, saliendo incluso si querían empresas desde Guatemala. Door to door es todo el servicio, ¿verdad? Y ahí es donde se llegó a una tarifa más asequible, más baja, haciendo esa relación. Esa relación se tuvo que haber hecho con todos. Ahora, que sí hubo oposición de parte del sector transportista aquí, sí lo hubo. Por eso mismo que tú estás diciendo, creyendo que me vas a quitar. O sea, lo vieron más como una amenaza que como un aliado, ¿no? Y yo sigo diciendo que no. Y creo que eso es parte de la naturaleza, ¿verdad? Como lo dicen los especialistas en el área de psicología, la resistencia al cambio, ¿no? A veces no deja de ser. Sí, te voy a decir, ¿no? Y con nombre y apellido, el señor Alfaro, que estuvo saliendo también en los medios, Raúl, ahí tuvimos una plática y me decía, Silvia, ¿usted tiene interés yo no tengo ningún interés en la compañía ni nada. Simple y sencillamente lo que nosotros queremos como sector exportador es tener alternativas mejores que nos lleven a los mercados en forma más rápida, simple y sencillamente. Y si eso te da una ventaja y
el empresario, por supuesto, está dispuesto a pagar un poco más porque también sus inventarios se van a mover mejor, ¿verdad? Porque vas a llevar más carga en menos tiempo, ¿correcto? O sea, ya no voy a esperarme tantos días, sino menos días y voy a poder llevar más carga, pero tiene que ser un precio competitivo cuando yo llegue al mercado, porque si hay otro proveedor que está con ese mismo producto y es en una tarifa menor, su precio es menor, no voy ya a competir, entonces tampoco voy a perder el mercado. No podemos hablar de fracaso entonces. No podemos hablar de... Mejor podemos hablar de un plan piloto que debe de ajustarse. Sí, es correcto. Y ver la experiencia que generó. Podemos hablar de lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas. Exactamente, pero y al fin, y probado, porque al fin tuvimos un barco, al fin, después de 70 que te estoy hablando, al fin tuvimos un barco que nos ha demostrado que la operación funciona. A nivel de infraestructura, a nivel de tramitología, a nivel de la operación. Sí, hay ciertos temas, como estuvimos hablando, pero funciona. Voy a aprovechar estos 10 minutos que nos quedan de programa para conocer las expectativas del sector exportador frente a este nuevo quinquenio de gobierno que viene. ¿En qué sentido? Bueno, pasamos un periodo de elección, ya tenemos la carne tirada al asador, traemos una nueva asamblea legislativa, una nueva modalidad de gobiernos municipales, y no estoy hablando de entrar a la situación de lectura política. Viene un nuevo ejercicio de gobierno, ¿verdad? Y uno de los elementos claves que colocan sobre las proyecciones de crecimiento es apostarle precisamente a este rubro que viene siendo el principal preocupación, ¿verdad? Y desafío después de resolver el problema de la seguridad. ¿Cuál es y cómo se ve el sector exportador en ese escenario? Mira, definitivamente tú lo has dicho. O sea, la economía del país debe mejorar sustantivamente. Y, por supuesto, las exportaciones y la atracción de inversiones son fundamentales en eso. Y es lo que estamos como potenciando, ¿verdad? Hemos conformado diferentes, vamos a ver, diferentes comisiones que vamos con el sector público para ver cuáles son esos retos que tenemos que ir viendo para crecer hacia afuera, ¿verdad? Y mira, si tú te pones a pensar en el sector exportador, primeramente, ¿cuáles son los países a los que normalmente hemos venido exportando y seguimos exportando? Estados Unidos, un 35, 40%. Centroamérica, el otro 40%. Ahí sumás 80%. El 20% está dividido entre todos los demás países, ¿verdad? Sí. Que con los que tenemos incluso tratados de libre comercio que nosotros, como COEXPOR, siempre hemos dicho, debemos aprovecharlos más. Entonces, un reto importante, y lo que tú estás diciendo, es cómo crezco más, cómo crecer más. Cómo irnos no solo a estos mercados, que dicho sea de paso, todavía hay mercado en la región y en Estados Unidos, por supuesto. O sea, no es de abandonar estos mercados, es de sumar otros. Cómo crecer más, por ejemplo, con Europa, por ejemplo, con México, por ejemplo, incluso estamos hablando de Asia. Estamos hablando incluso de un TLC con China. O sea, mira, lo que no debemos cerrarnos es a buscar estos otros mercados, porque tú no puedes tener todo puesto en una sola canasta. Aquí son dos canastas, por decirlo así, ¿verdad? Y sino ir diversificando. Pero para eso tú te preguntas, ¿y dónde está nuestra oferta exportable? ¿En qué rubros? ¿Verdad? No solo puede ser el rubro textil, tenemos que crecer en otros rubros. Estamos creciendo mucho en alimentos. ¿Cuál es el rubro que más, lo voy a mencionar así a los salvadoreños, el que saca la cara por nosotros? ¿En exportaciones? En exportaciones. El rubro más alto es textiles, definitivamente. Textiles, confección. Textiles es todo lo que es ropa, hilos, telas, ¿verdad? Confección es ya la ropa confeccionada. Acuérdate que nosotros hicimos una apuesta hace rato, con los 80, y qué sé yo, con el tema de la maquila. La maquila fue creciendo y ahora ya no es tanto maquila, sino paquete completo. Las empresas hicieron su esfuerzo para mudarse a esa modalidad, que quiere decir no solo me envían la tela, todo, sino que ya yo misma, o sea, la empresa misma lo está haciendo. El diseño, la materia prima, todo, ¿verdad? Y además tenemos que aprovechar
el tema del nearshoring, o sea, que Estados Unidos está buscando hacia nuestros países, siendo nosotros tan cercanos y con toda esa experiencia que se tuvo después del COVID, ¿verdad? Y cómo está cambiando también de que se acerque más a nosotros la producción, que seamos nosotros los que les produzcamos más. Ahí hay una oportunidad que hay que aprovechar. Eso hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Pero también los otros mercados están buscando otras alternativas, como estábamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es nuestro reto? ¿En qué sectores crecer? Y aquí debemos de hablar no solo de bienes, también de servicios, porque si tú te pones a pensar en la estadística exportadora del año pasado, por ejemplo, que bajamos en exportaciones de servicios, de productos, pero imagínate la exportación de servicios para arriba. Entonces, tengo un dato acá del BCR que no sé si lo podemos poner, lo tendríamos, pero ahí está. Tengo un dato, el 5.2% en exportaciones en el 2023, BCR, y el 30.6% de participación que eso representa para el Producto Interno. Claro, ahí estás hablando. Mira todo lo que es y lo que es importante el sector exportador. Pero el sector exportador, las exportaciones, ahí conlleva también, mira, es importantísimo, pero tenemos que crecer más. Y eso conlleva inversiones. Eso conlleva hablar con el gobierno, por supuesto, y es lo que tenemos que ponernos muy de acuerdo en temas que tenemos que superar para facilitar que crezca más la exportación. Tenemos un rubro que nos saca esa... Es el que va a la palestra, pero es el que ha bajado. Que es el tema del sector... Confección, textil. Textil. Y de ahí ¿Cuál es el más golpeado? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Y qué hacer para poderlo...? Es decir, es el mejor, pero también es el que ha sido más afectado. ¿Por qué? Por los bemoles del comercio internacional. Voy a reconvertir mi pregunta. ¿Cuál es el que no crece? ¿Cuál es el que por ejemplo? No, fíjese que... Todos tienen algo que... Casi todos los sectores están creciendo, tal vez el café crece, no crece. Tenemos un buen estado de economía. ¿La economía de El Salvador es saludable entonces? La economía de El Salvador es saludable, por si estamos hablando de que estamos caminando, pero necesitamos más inyección. Y esa inyección viene por la inversión. Y la inversión puede ser nuestra propia, de nuestros propios empresarios, pero más extranjera. Y los extranjeros están viniendo para invertir en otros rubros. Por ejemplo, tú ves mucho el tema turismo, exportación de servicios. El tema viajes, exportación de servicios. El tema call center, exportación de servicios. Entonces, hoy ya no hay que ver la exportación solo en los bienes, sino que hay que sumar bienes y servicios, porque si tú ves esa ecuación, para el año pasado ya llegamos alrededor de 11.000 millones de dólares. Si tú solo lo ves en bienes, son 6.700 millones más o menos. Pero si sumas ya los servicios y que están creciendo, y es una buena apuesta, ya que estamos hablando de IT, de tecnologías de información, que es lo que está en el mundo, las tecnologías de información. Entonces nosotros tenemos que ir apostando a esos nuevos rubros, no nuevos rubros, pero potenciando a esos rubros que estamos viendo que están creciendo. Entonces, tú me decís, ¿cuáles son esos sectores a los que debo de apostar? Ahí están señalados. A ver, decía una titularidad del periódico, creo que la Prensa Gráfica, no sé si lo podemos buscar ahí, sobre algunos factores que han afectado o golpeado al sector exportador. No sé si... El tema de facilitación al comercio es como que la piedrita en el zapato cuando tú le preguntas a un exportador de bienes, sobre todo, cuál es su mayor problema, la tramitología, el tema fronterizo. Sin embargo, el día de ayer, por cierto, la ministra de Economía, María Luisa Jayem, posteaba, posteaba precisamente aspectos relacionados, por ejemplo, seguimos avanzando en pro de la facilitación del comercio. Es correcto. Mejoras en las operaciones portuarias, desarrollo de un ecosistema digital, ¿verdad? Moderno, mayor transparencia en el comercio exterior, digitalización del control aduanero, la implementación del tema de ciberseguridad. Esto se da en el contexto, obviamente, también de la aprobación en la Asamblea Legislativa de un contrato de préstamo del BID para desarrollar programas de facilitación. Y también para inyectar en Acajutla. Ahí está, por cierto. Y sí te quiero decir que es lo que te estaba comentando, que estamos trabajando en un comité, dicho sea de paso, aquí hay un Comité Nacional de Facilitación al Comercio, en donde estamos sentados el sector gubernamental y el sector privado.
Y lo que hemos hecho es hacer una proyección de todos aquellos aspectos que tenemos que mejorar. Y esa es una apuesta que se hace con el gobierno. Nosotros, sector privado, impulsando que se haga, ¿verdad? Y sector gobierno haciendo, ¿Ustedes moviendo. tienen buena comunicación, buena relación con el gobierno como gremial? Coexpo. Sí, nosotros tenemos buena ¿Qué relación, pasa con buena las otras gremiales? ANEP y ASI, Cámara de Comercio. No, hay comunicación. Es más, estamos sentados. De ellos de verlos hacer planteamientos de esta naturaleza. También, o sea que estamos, por ejemplo, en el Comité Nacional de Facilitación está la ASI, está Coexpo, está la Camtex, está Aves, está el sector, los sectores estamos sentados hablando con ellos, ¿verdad? ¿Qué relación tiene cada gremial ya en particular? Todo depende de la gremial, ¿verdad? No te puedo decir. En el caso de nosotros, como gremial exportadora, tenemos una buena relación, un buen trabajo, vamos de la mano, sacamos problemas, hacemos propuestas y estamos caminando sobre ellos. Tal es que hay un tema en la facilitación al comercio que estamos viendo y estamos haciendo un proyecto coordinado Coexport, con aduanas, con el Ministerio de Economía, que es el operador confiable. Porque si tú calificas a las empresas como operadores confiables, eso quiere decir que la aduana va a confiar en la empresa y ya no va a tener tanto registro, ya no va a tener tanta tramitología, ya no lo van a parar tanto, vamos a tener un carril especializado, vas a salir más rápido. Y no solo eso, el mismo trato que tenés en este país vas a tener con la región y con otros países. Una última pregunta, así muy directa. China, ¿no? China. Digamos, China es un aliado para el país en materia de comercio o una amenaza para sectores como la exportación. Voy a tomar como punto de referencia un dato siempre del BCR. Nosotros exportamos a China, según el dato acá, o comercio con China, 2023, 11.3 millones. Es correcto. Importamos 2.384 millones. ¿Qué diferencia, verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nunca vamos a llegar a cortar esa brecha? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque China nos está vendiendo mucho producto que es necesario para nosotros, insumos, equipos, por eso preguntaba, ¿es una amenaza o un aliado para poder desarrollar? Por supuesto que en ese sentido tiene que ser un aliado, pero también hay importación de mucho producto final, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo y que no podemos en un TLC, hablando ya de un TLC, que lo que se está pidiendo por parte de los sectores, porque ya se han tenido reuniones, es que no me venga a, ¿cómo se llama?, a serruchar el piso, ¿verdad?, para lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es lo que se hace, se negocia un TLC con todas esas condiciones. Ojo, es importante ver a China no como que es un mercado que no es imposible, que es imposible de alcanzar, no. A todos los mercados se les puede ver una ventaja. 2.000 millones de exportación. ¿Y qué es lo que estamos exportando? ¿Sabes qué es? Abrigos, suéteres, productos textiles. Estamos exportando, claro, desperdicios de aluminio, eso es pura verdad. Y además estamos exportando café, que puede seguir creciendo. Azúcar. Con todo y la cuota estamos exportando azúcar. Entonces, ¿y cuál es la demanda que trae China? Productos alimenticios, productos agros, productos incluso farmacéuticos. Entonces ya se está viendo qué tipo de productos podríamos estar pensando en llevar, que no es imposible. Me quedo con el sabor a seguir hablando del tema, creo que es importante de cara a este nuevo quinquenio, conocer más o menos el panorama, el horizonte en el cual ustedes se van a mover. Gracias, Silvita, por habernos acompañado. No, de nada. Estamos a la orden. Y nuevamente, felicidades por esos dos, desafíos de mantener siempre la dirección y también la presidencia de Coexpo. Sí, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa. Luis Ernesto Mendoza nos tiene importante información y luego regresamos con la segunda parte. Bueno, gracias a Luis Ernesto Mendoza por esa importante información. Vamos en esta segunda parte del programa a conversar con el alcalde electo para el municipio de La Libertad Centro, que comprende dos municipios, Ciudad Arce y San Juan Opico. Ciudad Arce también actualmente es el alcalde hasta el
31 de, perdón, de 30 julio. de abril. 30, así es, abril. Abril. Abril, porque ya en mayo entra. Cierto, Así es. bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, gracias Ernesto por la invitación, un saludo a toda la audiencia, en especial a los ciudadanos de Ciudad Arce y San Juan Opico. ¿Cuál es la experiencia y la diferencia que va a marcar en un periodo de administración un solo municipio, ahora sumado San Juan Opico, en esta reelección que Sí, para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, enriquecedora. La mayoría de los que entramos pues no teníamos experiencia política. Yo nunca había estado ejerciendo un cargo público, sí había estado en administración, pero no con un cargo público. Pero ha sido muy bonito, de verdad que hemos aprendido muchísimo, nos hemos formado en diferentes temas y creo que toda esta experiencia que hemos obtenido nos va a ayudar muchísimo para implementarla en San Juan Opico y sobre todo cuando venís de una municipalidad con recursos limitados, donde toca inventar un poquito, ¿verdad? Hacer buen uso de las finanzas. Por supuesto que es mucho más fácil implementar este mismo tipo de trabajo o esta acción en una alcaldía más grande que pues tiene más ingresos. A ver, la historia del éxito o victoria electoral por la cual a usted resulta electo, que es una, digamos, suerte si lo queremos ver, no la corrieron otros, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, cuál ha sido esa diferencia? Pues yo creo que cada colega tiene una forma de trabajar distinta y las realidades, aunque seamos vecinos, pero de un municipio también, de un municipio a otro, pues es muy diferente. Hay una variable. Entonces, algo que nos ha caracterizado a nosotros es que pues somos muy territoriales, ¿verdad? Estamos cerca de la gente y pues la población sabe que de verdad que hemos hecho lo que está a nuestro alcance e incluso lo que no está a nuestro alcance. Te comento, en la alcaldía de Ciudad Arce, cuando llegamos, era FODES dependiente en un 65%. Es decir, casi que más de la mitad de las cosas se pagaban con FODES, lo cual no era correcto, porque inicialmente, si tú recordás, el FODES es un fondo de desarrollo territorial para hacer obras básicamente en las comunidades, para eso era ese dinero destinado, pero lo empezaron a utilizar en algo que no era, pues aparte de robárselo, vea, empezaron a utilizarlo para cosas que no era, entonces para pagar servicios, por ejemplo, y tú sabes que los desechos sólidos, por ejemplo, es un servicio tan importante como el agua, ¿y qué pasa si no pagas el agua? Pues te la cortan, vea. ¿Cuál es, digamos, qué es lo que le antecede a mi pregunta cuando le digo, bueno, esa historia de éxito, si lo queremos ver así, o victoria electoral que a usted lo lleva a ser reelecto, ya no solo del municipio, en este caso que hasta hoy, digamos, antes era Ciudad Arce, sino que se agrega, en este caso como distrito ya San Juan Opico, el hecho de haber trabajado sin FODES y haber resultado electo, pero no otros corrieron esa misma suerte, ¿no? Sí, porque, o sea, bueno, no voy a mencionar... Ahí quiero encontrar un No voy a poquito. mencionar nombres, Sí, claro. pero hubo municipios que tuvieron 20 veces, 50 veces más ingresos que nosotros, y cualquiera puede decir, pero los gastos de operación son más caros. Entonces, yo creo que ahí es la diferencia. ¿A dónde está la clave entonces? Entonces, en la administración o el buen funcionamiento de los recursos, porque al final nosotros somos administradores del pueblo. Entonces, de los recursos del pueblo. Y nosotros hemos tratado de utilizar cada centavito que hemos tenido de una forma eficiente. Y más que eso, hemos hecho una muy buena gestión con empresa privada, cooperación internacional. Entonces, yo creo que eso la población lo ha visto. No puedo decir si los demás hicieron buen o mal trabajo, porque eso ya queda a discreción de la población, pero pues la población obviamente ha dado su respuesta y ha dicho, pues a este queremos de alcalde, por una razón es, ¿verdad? Entonces, creo que los demás colegas, además, no hicieron incluso el trabajo territorial que se debe hacer. Que yo, por ejemplo, he visitado todas las comunidades, tanto de Ciudad Arce como de San Juan Opico, en el periodo que la ley nos permite para hacer campaña, y pues uno escucha abiertamente y atentamente a la población, y eso creo que es algo muy importante, escuchar directamente. La gente quiere decirle si están molestos, las necesidades al alcalde directamente. ¿Ha habido un cambio entonces en esa tipología o comportamiento de la población localista para su alcalde? Claro, completamente. La gente le gusta tener esa cercanía con el alcalde. Y nosotros ¿Es más exigente
¿Es más fiscalizadora? Sí. Los alcaldes de hace 10 años, o sea, hace 10 años la población no era tan exigente como ahora. Ahora la gente ya no quiere que llegues a una comunidad a prometerles y como antes, vea, que llegaban, yo les prometo que si votan por mí voy a hacer esto. La gente ya no quiere eso, la gente ya no quiere que le llegues a mentir. La gente quiere que de verdad le resolvas los problemas que tienen, que no son de hace 5 años, por supuesto. Claro. Pero la población, por supuesto, espera que trabajemos al mismo ritmo de nuestro presidente Nayib. ¿No le hizo falta el FODES? Sí, obviamente, no podemos decir... Este es el segundo periodo al que va, ¿no? Vamos al segundo periodo. Segundo correcto. periodo. Este periodo se caracterizó porque obviamente lo que se hizo fue eliminar el FODES, ¿no? Bueno, no totalmente, sino parcial, ¿no? Sí, obviamente el dinero siempre va a hacer falta, ¿verdad? Claro. Y nunca va a ser de más, pero eso creo que es muy importante mencionarlo. Lo he dicho en otras entrevistas. El problema es que el FODES no se utilizó de la forma correcta. Okay. Por más de 20 años se envió el FODES mes a mes a las municipalidades para que la forma de trabajo era para que el alcalde, junto con su consejo municipal, decidieran básicamente qué es lo que iban a hacer. Y solo por darte un ejemplo, en los últimos 20 años, si sumamos Ciudad Arce y San Juan Opico, recibieron más de $100 millones en FODES. Antes de su periodo. Antes de mi periodo, por supuesto. O sea, hasta el 2000... ¿Y se ha visto reflejado ese dinero en eso? Y esa es la pregunta del millón. Entonces, cuando tú escuchas $100 millones y tú vas a las comunidades y encontrás comunidades que no tienen calles, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen un parque, ok, decís vos, de repente, quizás en esta comunidad no llegó el FODES, vea, voy a ir a otra comunidad, voy a ir a otro cantón. Y vas a otro cantón y te encontrás la misma situación. Entonces, ¿qué ha sucedido? El FODES se utilizó para cosas que no eran, se malversaron el dinero. Y además que se robaron el dinero, pues, y eso, bueno, de hecho, ahorita van a caer un montón de reparos a algunas administraciones anteriores por malversación de varios millones de dólares. ¿Quién administró San Juan Opico? ¿Siempre Nuevas Ideas? Arena estaba administrando. Es decir, ese periodo reciente, sí. Nuevas Ideas. Pero anteriormente Arena. Y va a escrutar también usted este también, este que va saliendo. Sí, San Juan Opico. Es decir, participaron también, pero creo que 2 personas. Es decir, este ciclo que cierra San Juan Opico lo administró Nuevas Ideas. Correcto. Anteriormente Arena. Lo va a escrutar, va a fiscalizar. Claro, totalmente. Independientemente. También el anterior. O sea, nosotros vamos a hacer una auditoría, no sabemos por cuánto tiempo, pero hasta el 30 de abril vamos a auditar todo. Independientemente quien resulte. Exacto. Va a tener que proceder. Claro, es decir, si encontramos anomalías o encontramos algo, lo vamos a denunciar y lo he dicho, lo vamos a hacer públicamente, pues, porque nosotros estamos convencidos que hay que hacer las cosas bien. Claro. Y pues obviamente yo no voy a llegar, imagínate, nosotros en Ciudad Arce, y le creo, porque resulta reelecto. Pues primero, pues Dios obviamente que siempre está con nosotros y la población que nos ha permitido seguir trabajando. Y esto es así, vea, obviamente que los alcaldes que han ganado es porque la población ha dicho, queremos a esta persona. Obviamente que el partido influye bastante, ¿verdad? Pero sí, estamos trabajando, Ernesto, bastante para reorganizar la administración pública, obviamente enfocado para brindar mejores servicios de recolección de desechos sólidos, del mantenimiento de las calles rurales, del alumbrado público, así que estamos... Okay, entonces no le causa, digamos, como inquietud, no voy a hablar de preocupación, vamos a hablarlo de inquietud, el hecho de que ahora ya no le corresponde administrar un municipio, sino que ya es, en este caso distrito, todavía nos mantenemos entre municipios, entre un distrito ahora sumado a otro distrito. Fíjate que a mí lo que me causa es emoción, honestamente, ¿sí? Porque a mí me gustan los retos. Entonces, y de hecho, pues con el equipo, bueno, llegamos hasta medianoche trabajando, viendo la manera de cómo podemos ofrecer mejores servicios, de cómo podemos ser más eficientes. Y lo más difícil ya lo hicimos, porque trabajar sin recursos es lo más difícil. Cuando tenés una alcaldía, por supuesto, con más ingresos, administrarlo es de alguna manera más... ¿Sabe por qué le hice esa pregunta? Porque lo he conversado con el resto de alcaldes reelectos o electos, y al final, después de la, digamos, victoriosa celebración que es normal, también ya viene sentarse y comenzar a ver
número por número y ver la cantidad de municipios. Lo hablábamos en nuestra reunión de editorial y era precisamente sobre ese reto que representa ahora para los alcaldes. Claro. Cuando examinan que tienen ya no solo un municipio o distrito, sino que 5 más adheridos. Son 5 problemas más. En el caso nuestro solo son 2, pero el territorio es como que si fueran 10. Así es, por su densidad poblacional. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7:41. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Conversamos con Noé Rivera, alcalde electo para el municipio de La Libertad Centro, que comprende en este caso los distritos ahora de Ciudad Arce y San Juan Opico. Cabe destacar que en el ejercicio anterior él estaba como alcalde también de Ciudad Arce. Y estamos hablando precisamente de esa forma de administración que se proyecta a partir de la reelección que ha tenido para estos 2 distritos convertidos en La Libertad Centro. Decía que, y nos habíamos quedado precisamente en esa parte, ¿no?, elemental para estudiar las razones que conllevan ahora la sumatoria de estos municipios, porque después de la celebración viene el sentarse y aterrizar, es decir, bueno, pero ahora ya no es un problema el que tengo y ahora voy a sumar otros distritos que representan una sumatoria de más problemas, ¿cierto? Sí, yo creo que es muy importante que los nuevos alcaldes que hemos sido electos, gracias a Dios y a la población, creo que es muy importante el tema de la organización que vamos a tener, y creo que eso va a ser trascendental, eso va a ser muy trascendental a la hora de tomar decisiones y cómo vamos a llevar la administración. Porque, hay, por ejemplo, he visto algunos municipios que han incluido como hasta 12, 11 distritos. Tenemos 20. O 20, bueno. 20 en Chalate. Entonces, eso significa que las personas que estén en esos cargos, representando a cada distrito, y obviamente el alcalde, van a ser muy clave. Entonces, si tú tenés una buena organización y tenés a las personas correctas que te estén representando, vas a tener buenos resultados. Pero, ¿qué pasa? El alcalde puede ser muy bueno y puede ser muy inteligente y tiene muchas aspiraciones para la población, pero si eso no se traduce en resultados tangibles, si por ejemplo, si tenemos un director de distrito que no llega a trabajar, llega tarde, pues no hace su trabajo como tiene que ser, no está cerca de la gente, no sabe de todos los problemas que están pasando en la municipalidad, obviamente que evidentemente directamente eso va a ser un factor en contra, o sea, va a ser un factor en contra a la hora de los resultados, sí. Exactamente, o de medir resultados. Exacto. Entonces es por eso que es importante que los alcaldes tengan una buena organización de una forma bien estratégica y a la gente que vamos a tener ahí representándonos. Porque a veces también sucede que, bueno, a veces la gente nos pone quejas y nos dice, mire que llegamos a la municipalidad y la persona que está ahí no nos atiende bien. Entonces, eso creo que también es muy importante, que de repente el alcalde ni enterado de un montón de cosas. Se recuerda que al inicio de la conversación le hice la pregunta, mire, ¿qué es lo que a usted le hizo, qué factores hicieron que usted resultara bien evaluado y reelecto? Y quizás como complemento de esa pregunta existe otra, cuando lo he tratado con aquellos que perdieron los municipios, ¿sí?, que no resultaron reelectos, sostener de que el principal problema a lo que se enfrentaron fue a la falta de ese recurso y a la presencia de sustitución que en este caso la Dirección de Obras Municipales iba a tener en cada municipio. ¿Qué piensa usted? Evidentemente, a falta de FODES, la DON me ofrecen, pero perdí, incluyendo de su partido. Yo creo que pues no podemos echarle la culpa, cuando se pierde. O sea, no le podemos echar la culpa a la DON, me quiere decir. Sí, es que yo perdí porque aquello, o sea, el ejemplo que te ponemos es Ciudad Arce. O sea, Ciudad Arce es un municipio con pocos recursos. Y te decía que hay alcaldías que se perdieron que reciben 50 veces más que Ciudad Arce. Entonces, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no hicieron buen uso de ese dinero? Entonces, en el caso de nosotros, por supuesto, toda la población lo sabe, que la DOM, la Dirección de Obras Municipales, es el ente encargado de hacer las obras municipales. Claro. Eso todo el mundo lo sabe.
Pero bueno, de repente algunas cosas no resultaron como nosotros queríamos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados los alcaldes y decir, bueno, esta calle, por ejemplo, me la tiene que realizar la DOM, pero si no se hace en el tiempo que la gente quiere, entonces ¿qué? ¿Me voy a quedar de brazos cruzados a esperar a que el gobierno por su parte está trabajando muchísimo, están todas las instituciones de gobierno, están trabajando, haciendo lo suyo, pero los alcaldes, ¿qué estamos haciendo? Entonces el problema fue que muchos alcaldes se quedaron de brazos cruzados y decir, bueno, como no tengo dinero, como no me vienen a hacer esto, entonces yo me quedo sentado aquí en mi despacho a esperar que me vengan a resolver. Y eso no lo podemos hacer, Ernesto. En el caso de Ciudad Arce, lo que hemos hecho es que hemos trabajado constantemente, hemos estado haciendo gestiones con la empresa privada, que de repente te quiero comentar, estamos trabajando con la elaboración de más de 30 perfiles para proyectos a las comunidades. Okay. Pero eso es porque usted, en el caso de Ciudad Arce, es un municipio solvente, digamos desde el punto de vista de los recursos que no lo es. tiene. No lo es. Nosotros tenemos déficit en la municipalidad. O sea, es decir, ahora San Juan Opico es un complejo industrial fuerte, ¿no? Que tiene 5 veces más ingresos que Ciudad Arce. Entonces, va a tener más recursos para desarrollar. Por supuesto. Entonces yo creo como también más necesidades. Obviamente. Como más necesidades, por supuesto. Pero yo ¿qué creo pasa que en ese análisis y el estudio me parece muy probo lo que me dice? ¿Qué pasa con aquellos que no lo tienen? Donde el Estado, a través de la DOM, asumía ese papel para dar respuesta a las necesidades de los municipios. Yo creo que es el papel protagónico que tienen que realizar los alcaldes. Pero me dice usted que no hay que culpar a la DOM. Es, en este caso, verse de manera contrita para poder saber en qué fallé, ¿no? Es decir, yo puedo decir, sí, es que perdí por esto, pero no podemos culpar a todos los demás. O sea, la pregunta es qué fue lo que yo no hice. ¿Por qué yo fallé? O sea, ¿será que yo estuve con la población, estuve en constante comunicación? ¿Será que me estuve rebuscando, tratando de llevar? Y te voy a poner un ejemplo, solo para que todos entendamos. En la municipalidad de Ciudad Arce no tenemos ni para comprar material selecto. Fíjate, no tenemos dinero para comprar material selecto. Entonces lo que yo hice, pero tenemos maquinaria. Y, o sea, yo pude haber dicho, no tenemos para comprar material, entonces no vamos a hacer mantenimiento de calles rurales. Y empecé a tocar puertas y a tocar puertas y a tocar puertas que me donaran material selecto o material fresado para el mantenimiento de las calles. No tenés idea la cantidad de puertas las que tuve que tocar para que al final recibiéramos una donación. Entonces, y gracias a Dios, con eso hemos estado trabajando una cantidad de calles. Bueno, en el tema del alumbrado público, hemos aumentado el alumbrado público en un 50%. Y si tú me preguntas, ¿es porque Ciudad Arce tiene más ingresos que otro municipio? No. Entonces, ¿y cómo lo hemos obtenido nosotros? Primero, haciendo buen uso del recurso. Segundo, haciendo buena gestión con la empresa privada y gestión internacional. Entonces, si lo hemos podido hacer nosotros en una alcaldía tan pequeña, bueno, no tan pequeña, relativamente hablando de los grandes, pues. Entonces, ¿cómo es que las demás municipalidades no pudieron haber hecho esto? Teniendo más dinero todavía, teniendo acceso a préstamos. Nosotros no hicimos préstamos y además recientemente acabamos de pagar la última deuda que teníamos en la municipalidad. ¿No recurrió a deuda? No recurrimos a deuda y pagamos la deuda que no adquirimos nosotros. O sea, pagamos la deuda que adquirieron las otras administraciones y vendieron proyectos que con esta deuda vamos a hacer esto y nosotros la tuvimos que llegar a saldar. Entonces, en la alcaldía de Ciudad Arce no tenemos deuda, no hicimos préstamos, las cuentas están al día, a ningún empleado se le debe nada, todos estamos, o sea, completamente al día. Y estamos trabajando y bueno, hemos aumentado la recolección de desechos sólidos y te pongo otro ejemplo. Cuando llegamos, habían 2 camiones de recolección medio funcionando y necesitábamos 6 para eso. Y habían más camiones, pero estaban en calidad de chatarra. Entonces, dijimos, no tenemos dinero para reparar esos camiones, así que usamos la inteligencia y nosotros mismos montamos un taller de enderezado y pintura y mecánica. Entonces empezamos a reparar todos esos camiones que estaban en calidad de chatarra. O sea, a un camión le habían robado el motor, bueno, de la misma gente, le habían robado la caja de transmisión, las llantas, o sea, todo, era calidad de chatarra. Levantamos todos esos camiones y son los que están funcionando ahora. Hemos aumentado la recolección de desechos sólidos en un 40%. Entonces, tú me preguntas cuáles son las acciones que tú hiciste por la cual sí ganaste y otros alcaldes no. Entonces, de repente puede ser eso, la buena gestión que tú haces, el trabajo. Interesante. Voy a una pausa. ¿Cuáles son, digamos, las proyecciones que ahora se tienen de cara a este nuevo ejercicio que corresponde bajo esta modalidad? ¿Dónde será la sede de usted? Voy a estar en otros distritos. En los 2 distritos. Sí.
Ok, vamos a la pausa, 7:52 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos haciendo un recuento. 153 alcaldes de Nuevas Ideas, solo 13 resultaron reelectos. Es correcto. Ahora, y es ahí donde, por eso me detuve un poco para que me explicara dónde está, digamos, la clave, ¿no? ¿Verdad? Y a usted me lo dice, es una buena gestión, acercamiento a ellos, y sin embargo otros sostienen tras bambalinas, ¿no? De que el problema es que me quitaron el pisto, no tengo dinero y por eso perdí. Pero usted me dice todo lo contrario, ¿no? Que sí, o sea, pudo hacer sin dinero las obras y por eso lo reeligieron. Claro, evidentemente no significa que Ciudad Arce es Manhattan ahora, por supuesto que hay muchísimos retos que vamos a continuar. ¿Cuáles son las proyecciones de trabajo? Entendería yo que para estos dos distritos, lo primero es de ver los números. Uno ya los conoce muy bien, que es el caso de Ciudad Arce, donde he estado fungiendo como alcalde, ¿no? Claro. Fíjate que yo creo que, pues obviamente que tenemos que apostarle muchísimo a los servicios. Eso es algo que pues todos los alcaldes debemos hacer, ¿verdad? En el tema de accesos viales, por supuesto, tanto en infraestructura, creo que es muy importante. Pero principalmente, si lo enunciáramos, dijéramos que nosotros tenemos un plan ambicioso de construir 100 kilómetros de calle entre Ciudad Arce y San Juan Opico en conjunto con ADOM, Fovial y recursos propios como administración. Entonces, esa es una apuesta grande e histórica que queremos hacer en la Libertad Centro. Asimismo, también queremos reconstruir algunos accesos rurales, eso es muy importante. Vamos a fortalecer el equipo que tenemos. La alcaldía el distrito de Ciudad Arce y el distrito de San Juan Opico cuentan con su propia maquinaria, pero también queremos robustecer esa área para que, por supuesto, podamos darle mantenimiento, ya que Ciudad Arce y San Juan Opico son evidentemente rurales. Pero con la característica de San Juan Opico que es industrial. Ambos son industriales. Ambos son industriales. Ciudad Arce también tiene industria. Claro. Entonces, y por ahí va el otro punto. Tiene un complejo industrial. Sí, está la zona franca. De la zona franca, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, y el siguiente punto, que por supuesto que nosotros queremos atraer inversión en El Salvador, ¿verdad? Y ya que, pues, tú viste recientemente, El Salvador está dando mucho que hablar. ¿Sí? Bueno, recientemente el presidente acaba de recomprar la deuda. Sí. Entonces, y eso genera una confianza también en los inversionistas. De someter a la recompra, ¿no? Claro, claro. Entonces, también eso genera cierta confianza. Y los pasaportes, los 5,000 pasaportes. Los 5,000 pasaportes que se van a dar a los profesionales. Entonces, yo creo que esas son... Que vienen al país. Que vienen al país. Y yo creo que todas estas cosas que, por supuesto, que están sucediendo a nivel nacional, imagínate con eso los pasaportes. Bueno, muchos comentarios encontrados, algunos a favor, otros en contra. Yo considero que es muy importante ese tema porque ¿cuántos salvadoreños vamos al exterior a aprender? Porque, por supuesto, que debemos reconocer que la educación en El Salvador no ha sido la mejor. Queremos mejorarla, estamos en camino a eso, claro que sí, pero debemos reconocer que no es la mejor. Entonces, y por supuesto que si comparamos algunas potencias del mundo y si traemos, por ejemplo, imagínate ingenieros que por supuesto tienen una gran experiencia, mayor conocimiento, yo creo que los salvadoreños debemos aprovechar esa situación para aprender de esos profesionales que van a venir a El Salvador. Entonces, es muy importante, fíjate que en Ciudad Arce recientemente hubo una inversión de más de $50 millones, la empresa privada, porque va a instalar un centro de tecnología que se llama Data Trust y básicamente busca desarrollar el municipio. Entonces, imagínate que con esa inversión tecnológica tan grande en el municipio, por supuesto que necesitamos profesionales. Entonces, eso es algo muy importante. En tema de industria, ya lo decíamos, buscamos atraer inversión, que las personas lleguen a invertir, por supuesto, que generen empleos, las empresas nos pagan impuestos y la economía en El Salvador sube. Que, por cierto, hemos tenido un crecimiento económico de 3.5 en el 2023. Súper bueno. Creo que vamos por buen camino. Claro, el caso de los ingresos para San Juan Opico son superiores, ¿no?
Sí. En el caso de comparándolo con Ciudad Arce, ¿no? Claro, es aproximadamente 5 veces más que Ciudad Arce. ¿Ya tienen los presupuestos de ingreso? No tenemos todos los datos, estamos recabando todavía información, porque pues obviamente que no solo podemos ver la recaudación, sino también los gastos. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos en Ciudad Arce es que recortamos gastos hormigas que no eran tan necesarios. Entonces, apretamos un poquito el cincho y nos enfocamos más en las cosas pues urgentes, ¿verdad? Entonces, el inversionista migra donde se le facilitan las condiciones para poder desarrollar y producir. Claro, totalmente. ¿Es parte de los planes que usted lleva en su... Nosotros tenemos un ordenamiento territorial donde pues el segundo rubro más importante de la zona es el agro, entonces, y el primero es la industria. Entonces es como llevar un equilibrio. No podemos decir a la gente, a los inversionistas, no, aquí no puede venir porque aquí es una zona agrícola, sino que yo creo que es importante tener ese balance. Y por supuesto que nosotros tenemos una zona ya identificada, en Ciudad Arce, y estamos trabajando con el plan de ordenamiento territorial en San Juan Opico, en total, donde vamos a tener algunas zonas específicas, se puede únicamente, digamos, tema industrial. ¿Ok? O aquí se puede desarrollar algo urbanístico, por ejemplo. Y esta zona es netamente agrícola. Aquí no se puede hacer algo más que agrícola. Entonces, eso es importante y nosotros lo estamos desarrollando. Ok, me parece que hay una muy buena calificación a todo el planteamiento que me ha hecho en cuanto a poder comprender las razones por las cuales la apuesta estratégica de un gobierno municipal encabezada por un alcalde debe de estar enfocada precisamente a si del cielo me caen limones, pues hagamos aprender limonada. a hacer limonada, ¿no? Claro. Ok. Le agradezco muchísimo. Se fue el tiempo rápido, Ernesto. Rápido, pero espero tenerlo nuevamente. Creo Claro. que ha sido muy bueno la lectura que me ha dado con estos temas que hemos hablado este día. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias a usted. Por mi parte, esto es todo por hoy. 8 de la mañana en punto. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.